Soy gestora de patrimonios, y un testamento olvidado reveló un plan de venganza familiar tan paciente que me hizo dudar de mi propia cordura. Mira, en mi trabajo como gestora de patrimonios, la mayoría de los días son sobre números, estrategias de inversión, optimización fiscal, cosas así. Aburrido, lo sé, pero es lo que hay. Pero hay veces, muy raras, que te cae un caso que te sacude por completo. No sé, te cambia la perspectiva de todo, de la gente, de la justicia, hasta de la paciencia humana. Y este caso, de verdad, fue uno de esos. Me contactaron para desenredar lo que parecía un simple papeleo, un cabo suelto de una familia aparentemente normal, los Olmedo. Era un testamento antiguo, olvidado en algún cajón de un viejo bufete, que había salido a la luz después de la muerte de la última descendiente directa, una mujer ya muy mayor y sin herederos cercanos conocidos. Un testamento de hace, no sé, casi un siglo. Extraño, ¿verdad? Pero este testamento, no era un documento normal, era un monstruo legal. Miles de páginas, cláusulas enrevesadas hasta lo absurdo, referencias a propiedades que nadie conocía, condiciones que desafiaban la lógica. Sinceramente, en mis 10 años de experiencia, nunca había visto algo así. No era complejo por error o por vejez, era complejo con una intención, una malicia casi, como si el testador, desde la tumba, aún estuviera manipulando el presente. Al principio, hasta dudé de mi propia profesionalidad, no sabía por dónde cogerlo. ¿Cómo es posible que un documento tan antiguo pudiera ser tan vivo, tan potente? Era como si la paciencia, o algo más oscuro, se hubiera condensado en papel. No os vais a creer esto. La atmósfera en esa oficina, llena de documentos polvorientos, se sentía de repente cargada de una historia oculta, de un peso que solo ahora empezaba a revelarse. La familia Olmedo, por lo que pude investigar superficialmente al principio, era una estirpe de empresarios textiles que, ya no existía como tal. Una familia de clase media alta, de aquí de la ciudad, pero con un historial que no revelaba grandes escándalos o riquezas exorbitantes. Pero a medida que desgranaba el testamento, la imagen que emergía era totalmente diferente, mucho más fragmentada, más dividida. Las ramas familiares, por ejemplo. Había referencias constantes a los Olmedo Sanz y los Olmedo García. Y no os lo vais a creer, pero resulta que estas dos ramas no se hablaban desde, no sé, los años 30? O sea, más de 80 años de silencio. La gente de las nuevas generaciones ni siquiera sabía el porqué exacto de esa enemistad, solo que así eran las cosas, y que no hay que mezclarse. Los documentos insinuaban una fractura profunda, una especie de cisma que se había mantenido no por odio activo, sino por una herida tan vieja que había cicatrizado en una indiferencia glacial. Parecía una tontería, algo que se arrastraba por pura inercia, por tradición. Pero, y esto es lo importante, la minuciosidad con la que el testamento trataba cada rama, cada descendiente, cada posible desacuerdo entre ellos, me indicaba que no era solo inercia. Había una precisión, casi diría militar, en la forma en que se evitaban los puntos de contacto, se dividían los bienes, como si el propósito de la herencia no fuera el de unir, sino el de perpetuar una barrera invisible. Como si el objetivo fuera asegurarse de que el silencio, el vacío entre ellos, no se rompiera jamás. ¿Qué secreto tan profundo se quería proteger con esa barrera invisible? Cada línea que leía me sumergía más en un laberinto de resentimientos ancestrales, haciéndome sentir una intrusa en algo mucho más grande que una simple herencia.